Señores, seguimos aquí en el estilo Juliana. Chile, a pesar de ser un país muy conservador, al punto que el divorcio recién fue aprobado hace algunos años, se acaba de dar visto bueno a la unión civil entre personas del mismo sexo. De esta manera, el país vecino del sur se ha convertido en la sexta nación en Sudamérica donde dos personas, dos hombres o dos mujeres, se puedan unir civilmente y acceder a derechos como la propiedad común, beneficios pensionarios, herencia, decisiones médicas, etcétera, sin contar la adopción, porque cuando hablamos de adopción de niños, ya ahí la figura no es unión civil, sino matrimonio gay, algo que existe por supuesto, pero en otros países del mundo, en un montón. Por ejemplo, es legal en España, en Holanda, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega. En esta parte del mundo, por ejemplo, está aprobado en Argentina. Acá en el Perú ni siquiera se está planteando esto, sino el hecho de que dos personas del mismo sexo, repito, puedan acceder a lo mismo que una pareja heterosexual que decide hacer una vida juntos. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. El promotor de este proyecto de ley es el congresista Carlos Brus. Cuando salió con este tema, cuando lo puso sobre el tapete, evidentemente generó muchísima polémica. Había gente que lo aplaudía y decía, qué bacán, qué bien que se esté dando esto, que a alguien le esté preocupando, que exista una ley a favor de las minorías sexuales, y otros decían que cómo era posible, que era un atentado contra lo que Dios manda, contra la naturaleza, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hoy en día la cosa está así. El 61% de las personas encuestadas, ahora mismo, por Ipsos Apoyo, dice que está en contra. Todavía hay una alta desaprobación. Lo cierto es que mañana podría debatirse este tema en la Comisión de Justicia, pero no se sabe si va a alcanzar el tiempo. Podría ser el próximo lunes todavía. Lo cierto es que estamos muy cerca para saber cuál va a ser el futuro de este asunto en nuestro país. Estoy esta noche lista para debatir, para conversar sobre el tema, para escuchar los argumentos de Carlos Brus, a quien mencioné hace un rato, y de otro congresista también, que es Julio Rosas, quien en una entrevista que estaba leyendo hoy justamente mientras sacaba información, decía, no permitiremos que la ideología gay avance. Es decir, él está absolutamente en contra de la unión civil entre homosexuales. Gracias a los dos por venir. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? A ver, ¿con quién empiezo? Díganme ustedes, ¿quién quiere empezar a hablar? Tú decides. No, es que después no quiero que piensen que tengo de favorito a alguno de ustedes dos. Pero en todo caso, el congresista Carlos Brus, por estar más cerca a mí en esta mesa. A ver, ¿qué cree que finalmente vaya a suceder después de tanto tiempo de debate, tanto tiempo de controversia y polémica? Mira, yo creo que esto se va a aprobar, de todas maneras. No sé si en este Congreso o en el siguiente, pero se va a aprobar porque es el sentido de la historia. Fíjate, solo en el año y medio que tiene este proyecto presentado, porque lo hemos presentado hace un año y medio, en Estados Unidos hay 22 nuevos estados donde hay matrimonio igualitario, en ese año y medio. Hay 6 países del mundo que ya aprobaron unión civil y 4 países del mundo que han aprobado matrimonio igualitario. Solo en ese año y medio. Es decir, el sentido de la historia va en el reconocimiento de que aquí se está cometiendo una situación injusta, de manera indebida, y que a estas minorías sexuales, que no hay ninguna razón para discriminarlas, ninguna, deben tener los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales. Así eso va el mundo. Así que en el Perú esto se va a aprobar. No sé si es este Congreso o el siguiente. Congresista Rosas, buenas noches. Si la Constitución habla de que todos los ciudadanos de este país tenemos los mismos derechos y por lo mismo tenemos que, valga la redundancia, ser tratados de la misma forma, ¿por qué usted cree que una pareja conformada por 2 hombres o 2 mujeres no pueden acceder a, por ejemplo, a tener una propiedad en común, beneficios pensionarios, que en caso uno muera pueda heredar al otro? ¿Por qué? Hay 2 cosas que acabas de mencionar. Primero, los ciudadanos. Y efectivamente, todo ciudadano peruano, hablando del país, tiene derechos. Y eso está consagrado en la Constitución Política del país. En segundo lugar, sí, hemos escuchado a esta comunidad de que siempre han estado reclamando sobre sus derechos. Y con relación a eso, luego de tener el proyecto de ley de unión civil, yo presenté un proyecto de atención mutua, luego la congresista Chávez y el congresista Humberto Lay, que tienen que ver, como en el caso mío, de atención mutua sobre derechos patrimoniales y no derechos matrimoniales. Tú acabas de mencionar, si quieren compartir ganancias, si tienen bienes en común, ahí están los derechos patrimoniales, pero resulta que el proyecto de unión civil no va a derechos patrimoniales, sino derechos matrimoniales, y no existe derechos para heterosexuales.
tampoco para homosexuales debe existir. Los derechos tienen las personas por ser personas y nacemos con los derechos de manera intrínseca que son inalienables y se tienen que respetar. Y yo creo que los derechos en el país, en el Perú, se respetan y tenemos que cuidar eso. ¿Qué es la homosexualidad para usted, congresista Rosas? Bueno, quiero referirme, muy buena pregunta. La Asociación Americana de Psicología define a la homosexualidad como la orientación sexual como una atracción que se moldea a temprana edad. Ya, o sea, ¿usted cree que uno decide ser gay en todo caso? O sea, no es algo con lo que naces y que forma parte de tu naturaleza, sino que es algo que vas adquiriendo mientras vas creciendo y desviándote, una cosa así. Mira, Francis Collins, ¿quién es? Fue nombrado por el presidente Obama como el director nacional de salud en Estados Unidos y quien dirigió el famoso proyecto del genoma humano. Él dice, no hay gen homosexual ni gen de Dios. O sea, el hombre ni nace homosexual ni nace religioso. En ambos casos se transforma en lo uno y en lo otro. Cuando una persona nace, no nace católico, evangélico o ateo. Eso se va formando a medida que va creciendo. De la misma manera, Francis Collins es una autoridad que hay que reconocer. Él dice, nadie nace y no hay gen gay. O uno nace hombre o uno nace mujer. Pero no estoy preguntándole ni a Collins, ni a Obama, ni a nadie. Le estoy preguntando al congresista Julio Rosas. ¿Qué es para usted la homosexualidad? ¿Qué significa? Yo me refiero a lo que dice la Asociación Americana de Psicología, que la orientación sexual es una atracción que se moldea a temprana edad. Se moldea. ¿Y usted cree que si fuese moldeable, los homosexuales, sabiendo que enfrentarse a una sociedad, sobre todo cuando son niños, cuando son adolescentes, es una situación tan dramática, tan triste, muchos de ellos se suicidan al recibir el rechazo de sus padres, ¿no optarían por lo más cómodo? Ser heterosexual es mucho más fácil para nosotros, ser heterosexuales de siempre, evidentemente, sin haberlo escogido, porque al menos en mi caso, no sé usted, congresista, pero yo siempre supe que eras heterosexual, que para el congresista Bruce, que al ser homosexual, de hecho, tuvo que, digamos, soportar cosas muy duras, justamente por darle prioridad a su corazón y a su naturaleza, que le decía, no, yo soy gay. ¿O no, congresista? No sé cuál es su opinión. Sí, bueno, en primer lugar, no es verdad que todos los ciudadanos heterosexuales y homosexuales tienen derechos. No es verdad. Si yo quiero vivir en pareja con alguien a la que yo quiero, el Estado no me reconoce esa unión. Como sí reconoce la unión al congresista Julio Rosas, y se llama matrimonio civil. Él sí puede tener matrimonio civil, yo no puedo tener reconocimiento del Estado, él sí. Entonces somos dos congresistas, dos personas que queremos a nuestro país, pagamos nuestros impuestos, pero él tiene más derechos que yo, ¿no? Entonces ahí hay una situación inequitativa que la Constitución dice que hay que solucionar, ¿no? Y por lo tanto no es verdad aquello de que todos tenemos los mismos derechos. Y no se trata de regular afectos, se trata de derechos, de reconocimiento de uniones que generan derechos, deberes y derechos que las parejas heterosexuales sí tienen y los homosexuales no. En segundo lugar, en efecto, yo no recuerdo, no sé si alguno de ustedes recuerda el día en que a mí me pasaron un formulario para que yo tome una decisión si quiero ser heterosexual o quiero ser homosexual. A mí ese día yo de repente no fui al colegio, no sé qué pasó, pero a mí no me han pasado ese formulario. Eso no funciona así, ¿no? Es algo que se te viene dado por una serie de razones sobre las cuales todavía los científicos no se ponen totalmente de acuerdo, pero el hecho es que no es que uno toma esa decisión. La única decisión que tú tomas es o vives tu sexualidad plenamente o vives reprimido. O sales del closet o te quedas dentro. Para usted, ¿qué es mejor, congresista? Y para eso, ¿qué se requiere? Libertades. No se necesita ningún privilegio ni derechos especiales, sino libertades. Ahora, vuelvo a repetir, las parejas heterosexuales no tienen derechos heterosexuales. Por lo tanto, tampoco no existen ni deben existir derechos homosexuales. Los derechos corresponden al individuo, a la persona como tal. De acuerdo, y por eso es que sí, nosotros respetamos a la persona, pero creo que se debe considerar que los derechos son para la persona y no para la pareja. Pero es que no, las parejas heterosexuales tienen derechos. Claro, a ver, por ejemplo... Pero no por ser parejas heterosexuales. Claro que sí. ¿El matrimonio civil qué es? Pero está reconocido por nuestra Constitución. Pero el matrimonio... Y la Constitución reconoce a la familia como... ¿En qué artículo de la Constitución habla del matrimonio civil entre hombre y mujer? Que tú mismo ¿Cuál es? Lo mencionas siempre. ¿Cuál? Y reconoce a la familia como institución natural, que es la unión de un hombre y una mujer. No existe y no solo la Constitución peruana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, los derechos internacionales de derechos civiles
reconoce a la unión de un hombre y una mujer que forman un matrimonio y por lo tanto una familia. Ya. Entonces los derechos están reconocidos a la unión de un hombre y una mujer Pero por como lo tanto, familia. congresista, ahí están los derechos del hombre y la mujer como familia, como estructura social, perdón, como matrimonio Porque es la institución natural. natural. Así es. O sea, ¿ser homosexual es ser antinatural? No, yo me refiero a los tratados internacionales, lo definen así, nuestra no es propia así. Constitución lo define así. No es Pero así. yo no le estoy preguntando en función a los tratados internacionales, No, pero eso congresista, es lo sino que a se su toma en cuenta. percepción. Pero igualmente, yo me remito y creo que el matrimonio, la familia es una institución natural. Permíteme responder, porque no es verdad lo que ha dicho Congresista Rosas, de que la Constitución dice que el matrimonio es entre hombre y una mujer. Tal así no es verdad, y el congresista no está diciendo la verdad, que el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, es decir, las 4 instituciones del Estado peruano que han sido consultadas con respecto a nuestro proyecto de ley, han dicho que nuestro proyecto de ley es perfectamente constitucional y que es favorable para la sociedad peruana. A ver, congresista. Entonces, estas instituciones dicen que nuestro proyecto es constitucional y el congresista Rosa dice que no. Discúlpenme, pero entre el Poder Judicial de mi país, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el congresista Rosas, si ofendía al congresista Rosas, yo me quedo con los primeros porque alguien no está diciendo la verdad. Y tal es así que en la Constitución no existe un solo artículo que diga que en el Perú solo se pueden unir un hombre y una mujer y nadie más. Lo único que dice la Constitución cuando hablan de un hombre y una mujer es que tienen derecho a tener uniones de hecho. A ver, Que es el artículo hablando 5. de derechos, Además, congresista. Pero ahí permítame Sí. 2 cosas para precisar. Es cierto, el congresista dice que su proyecto tiene opinión de tales ministerios y sectores de la sociedad, pero también la Comisión de Justicia, estoy seguro, que va a pedir opiniones sobre los otros proyectos de ley. En todo caso no está completo. Y él mismo está diciendo, a mi proyecto sí le ha llegado opiniones favorables. Pero la pregunta es, ¿y a los otros proyectos? Espero que la Comisión Antonio, de Justicia pida. me alegro que ahora reconozca que nuestro proyecto es constitucional, porque usted había dicho que no era constitucional, ahora dice que sí es constitucional, entonces está muy bien. Ahora estamos de acuerdo. No estoy diciendo que es constitucional. No, pero lo que respecto al Poder Judicial, vale que se lea, porque la comunidad LGTB sacó o comentó diciendo el Poder Judicial ha opinado a favor, pero la Dirección de Imagen y Prensa de la Corte Suprema hace una precisión. Dice claramente, el Gabinete Asesor ha emitido el informe técnico que contiene su opinión respecto a la solicitud de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República sobre unión civil. Ya. En el informe se concluye que los aspectos contractuales del referido proyecto de ley no resultan incompatibles con el ordenamiento legal. A ver, y constitucional. Pero dice... En otras palabras, está diciendo que es constitucional. Es lo que está diciendo. Está diciendo que es un proyecto constitucional. Es lo que está diciendo. Pero no te calores. No, yo no me acaloro. La verdad surge. Pero no te calores. Hay que terminar de leer el texto completo, porque parcialmente sería un pretexto. No, pero ya dijo que es constitucional. Pues se enfatiza que al ser el matrimonio una unión concertada, mira lo que dice la Corte Suprema de Justicia, se enfatiza que el matrimonio, al ser una unión concertada entre un hombre y una mujer, se excluye toda posibilidad de incluir en dicha figura a una pareja homosexual. Eso es, que no lo he leído el congresista, es otra cosa. Pero ahí dice claramente. Nuestro proyecto no es matrimonio, entonces, nuestro proyecto es unión civil. Por eso es que nosotros hacemos una unión civil. Es una institución distinta al matrimonio. Entonces la unión civil al ser distinto, son instituciones distintas. A ver, señores, cuando la gente habla de matrimonio gay o dicen, miren, sí, en España se aprobó, en Argentina también, en Portugal, algunos piensan por falta de información que 2 hombres o 2 mujeres van a entrar a una iglesia católica, ¿ok? De la mano, van a compartir un evento como suele ser un matrimonio religioso que todos conocemos, y no es así. Lo que te da el matrimonio gay, que no te da la unión civil, es justamente la capacidad de formar una familia con hijos, es decir, adoptar o acceder a algún tipo de tratamiento para que se pueda concebir, ya sea el hombre o la mujer, dependiendo del tipo de matrimonio, un bebé o un hijo. Esto no, esto tiene que ver con unión civil, congresista, y en eso sí le doy la razón al congresista Bruce, porque simplemente se está hablando de derechos que constitucionalmente a los hombres y a las mujeres, ¿ok?, se les da por el simple hecho de haber nacido en un país libre, que hoy es libre como el Perú. Por ejemplo, propiedad común, beneficios penitenciarios, herencia, tomas de decisiones médicas, etc. Y cuando hablamos de hombres y de mujeres, hablamos también de gays, de lesbianas, porque la lesbiana no deja de ser una mujer y el gay, el homosexual, no deja de ser un hombre. Entonces, Juliana, es interesante que se acaba de confirmar, por lo que se acaba de mencionar, que el proyecto de unión civil contiene todos los articulados del Código Civil,
que tienen que ver con el matrimonio entre hombre y una mujer. Por eso es que hay una diferencia. Una cosa son derechos patrimoniales, de participación de gananciales, de sociedad de bienes comunes, y otra cosa es derechos matrimoniales. Ha ido cambiando el sentido y el concepto de este proyecto. Porque yo me pregunto, si dicen que necesitamos derechos para compartir bienes comunes, entonces ¿por qué no apoyan los otros proyectos? Porque entonces lo que quieren es introducir un nuevo concepto de familia y cambiar el Estado civil. Por ejemplo, la unión civil que se acaba de mencionar, que está en el proyecto del congresista Bruce, se necesita 2 testigos. Para que se case un hombre y una mujer, también se necesita 2 testigos. Dice, es más, tienen derecho a formar sociedad ganancial, el Código Civil dice lo mismo. Después, compañeros civiles del mismo sexo, la doctrina dice lo mismo. Entonces está confirmando, si de eso se trata, confirma que es un matrimonio homosexual. Bueno, ahora si me permiten decir, acá de lo que se trata, si el congresista Rosa no entendió el sentido, se lo vamos a explicar esta noche. Se trata de que hay parejas heterosexuales que tienen derechos y hay parejas de mismo sexo que no tienen esos derechos. Entonces, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Y que en su artículo segundo, inciso 1, dice, todos tienen derecho a la vida, a su identidad, a su integridad, a su integridad moral, física y psíquica. Perfecto. Entonces no dice toda pareja, yo le dejé hablar, déjame hablar. Entonces, si todos somos iguales ante la ley, todos, personas, parejas, grupos, todos somos iguales ante la ley. ¿Ya? Y todos tenemos derecho a nuestra identidad física y psíquica. Entonces, ¿por qué hay parejas heterosexuales que sí tienen derechos y parejas homosexuales que no los tienen? Entonces, la unión civil lo que hace le da a estas parejas derechos equivalentes a lo que tienen las parejas heterosexuales en una institución que es distinta al matrimonio civil, que se llama unión civil. Unión civil para personas del mismo sexo y matrimonio civil para personas heterosexuales. Entonces, de esa manera cumplimos con el principio fundamental que no estamos respetando, que es el de la igualdad. A ver, congresista, déjenme plantear un ejemplo, por ejemplo, para no caer en lo mismo. Dejamos de lado un ratito el tema patrimonial. ¿Qué pasa si yo soy mujer, tengo mi pareja, que es mujer, ¿ok? Pero la sociedad, las leyes no nos reconocen como una unión? O sea, mañana yo me enfermo, ¿ok? Y dicen, ok, esta señorita está enferma, hay que operarla. ¿Quién decide? Yo evidentemente quisiera que mi pareja en ese momento dijera o tomara la decisión, en caso yo no pueda, de decidir qué es lo mejor para mí. Hoy en día a esa mujer no se lo permitirían. ¿Por qué? Porque no existe la unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Y quién terminaría decidiendo por mi vida y mi salud? Porque estoy internada, imagínese usted, en el estado de coma, no sé. Mi mamá o algún hermano, mi familia se pondría de acuerdo. ¿Por qué? Si puede ser la pareja que yo elegí porque me hace feliz, porque la amo, porque quiero además comprar una casa con ella y porque si me muero no quiero que herede nada ni mi mamá, ni mi tía, ni mi prima. No, quiero esta persona. Y yo, por ejemplo, soy lesbiana. ¿Por qué no? No, pero me parece interesante. El proyecto de atención mutua que he presentado tiene que ver para personas del mismo sexo, para asuntos asistenciales, como acaba de mencionar, y no necesariamente para parejas del mismo sexo. Porque persona del mismo sexo, ¿qué significa? 2 hermanos, 2 hermanas, o una persona mayor, adulta, viviendo con su enfermedad, son personas del mismo sexo, sí, pero han vivido años y necesitan, como dices, alguien que le atienda la salud. ¿Pero por qué no puede ser una pareja del mismo sexo? ¿Por qué no puede ser, una pareja conformada por 2 mujeres que se aman o 2 hombres que se aman? Entonces, se está buscando un proyecto solo en base al sentimiento. Es muy interesante. Por eso es que... ¿Qué cosa es el matrimonio civil? Tenemos que respetar nosotros los derechos patrimoniales y no ir por el lado de derechos matrimoniales. Porque las parejas casadas no tienen derechos por ser parejas heterosexuales. Tienen derechos por ser individuos, personas. Y eso lo reconocen los tratados internacionales, nuestra Constitución, y por eso es que la familia se reconoce como una institución natural. Lo otro es una construcción social. Y eso lo reconoce nuestra Constitución. Eso no podemos ir por encima de la Constitución. Eso no es verdad. Congresista Bruce. No es verdad aquello de que la familia solo constituida por un padre, una madre y un hijo. No es verdad. Porque si no, ¿qué cosa es la madre soltera con su hija que nos está viendo en este momento? También es una familia. No es familia, ¿no es cierto? Es una familia. Claro. Soy yo con mis hijos. Una familia. Familia, ¿no es cierto? Son variantes de familia. ¿Qué cosa es un padre soltero con sus hijos? Es una familia. Es una familia. Claro. Entonces, no es verdad que una familia es constituida por un padre, una madre y un hijo. Porque también hay personas que se casan o no pueden tener hijos o no quieren tener hijos. Y es una familia sin hijos. Claro. Entonces, el tribunal, permíteme concurrir. El Tribunal Constitucional ha dicho en varios fallos, acá tengo uno de ellos,
que el descurrir de los tiempos modernos han hecho que las familias tengan distintas formas. Entonces, hay familias donde hay un padre, hay una madre, hay una hija o no hay hijos. Son distintas formas de familias. Y la Constitución no establece una única forma de familia. Por eso es que el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y la Fiscalía han dicho que nuestro proyecto es constitucional. El congresista Rosa dice que no. Respeto su opinión, pero yo creo más en estas otras 4 instituciones. Entonces, nuestro proyecto no colisiona con la Constitución, porque la Constitución no establece un único tipo de familia. Disculpa, yo no sé de qué Constitución habla el congresista, porque la Constitución en el artículo 4 dice también protegen a la familia y promueven el matrimonio. Pero no dice qué tipo de familia. No dice qué tipo de familia. Entonces, no dice el tipo de familia. Lo que está haciendo acá es haciéndole decir a la Constitución lo que uno quiere que diga. No, porque dice acá, reconocen estos últimos como instituciones naturales, pero no menciona el tipo de familia. Pero en el artículo 5 hay que leer. Por eso es que el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Poder Judicial han dicho que nuestro proyecto es constitucional. Usted insiste que no lo es. Dejemos de lado conversemos sin gritar. El artículo 5, para terminar, dice: la unión estable de un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar. Entonces genera un hogar de hecho. Está bien, pero hombre y mujer. Se refiere a uniones de hecho. Congresista, están hablando ahí de matrimonio. Y lo que se está planteando ahora no es el matrimonio gay, sino la unión civil entre personas del mismo sexo. Déjeme terminar, porque quiero hablar puntualmente de algunas cosas antes de que se termine el programa. A ver, ¿a qué se refiere usted, congresista Rosas, cuando dice no permitiremos que la ideología gay avance? ¿Usted cree que la homosexualidad es una ideología, que alguien decide apostar por esta forma de pensar? Mire, todos sabemos, y el congresista sabe y lo conoce muy bien, no es un proyecto aislado, porque si se legisla en base a las atracciones, mañana más tarde alguien tiene una atracción para un matrimonio bisexual, entonces va a casar con hombres y mujeres. Mañana más tarde, si se en base a atracciones, va a tener atracción para el matrimonio pedófilo. Y eso está en diferentes lugares y países. Esto no es un proyecto aislado. Es muy importante conocer. Congresista, pero usted está hablando, déjeme terminar un ratito. Es que me quiero rescatar unas cosas que dice para ver si lo logro entender. No puedo meterme en su cabeza. Usted dice, en función a las atracciones, si yo me caso mañana siendo heterosexual, porque soy heterosexual, con Charlie, ¿ok? De repente no estoy enamorada, no es el amor de mi vida, pero hay una gran atracción. O sea, no me puedo casar porque hay atracción. ¿Quién va a determinar si lo mío es atracción, es amor, es enamoramiento o cualquier otra cosa, o interés? Porque lo que usted está diciendo es bastante subjetivo. O sea, es crear una ley en función a las atracciones. ¿Por qué pensar que si 2 personas del mismo sexo deciden estar juntas es por una cuestión de atracción y no de amor? ¿Por qué no pensar que un hombre y una mujer y una mujer no se pueden amar de verdad e incluso de una manera mucho más sana que usted, que es heterosexual con una mujer, o yo, que también soy heterosexual con un hombre? Si hablamos de familia, nosotros sabemos que la unión natural de un hombre y una mujer es para la intimidad y la procreación. Eso es muy importante. Y los niños, aquí vale la pena rescatar el interés superior del niño. Debemos cautelar y cuidar y proteger, como dice la Constitución, es que tengan derecho a un papá hombre y a una mamá mujer. No se permite la adopción. No se permite la adopción. Ahora, respecto en este proyecto no se permite la adopción. Respecto a que el tema del niño no hay problema. Sí, se ha puesto como título unión civil de personas del mismo sexo. Pero en el fondo y en el contenido tiene todos los articulados del matrimonio que está en el Código Civil. Congresista Bruce, sus padres, no sé si están vivos o no, pero en todo caso son heterosexuales. Sí, claro. Ok, y usted tiene 2 hijos. Por supuesto. ¿Alguno de sus hijos es homosexual? No. ¿Usted es casado? Casado con 2 hijos, una mujer, un hombre. ¿Qué pasa si mañana su hija le dice que es lesbiana o su hijo le dice que es gay? Yo tendré que respetar, pero entiendo que el matrimonio es la unión natural de un hombre y una mujer que reconoce nuestra Constitución, los tratados internacionales y nuestra sociedad. Lo otro, con el respeto que se me, es una construcción social, no es un instituto natural. Nuestra Constitución lo reconoce de esa manera y los tratados internacionales. Congresista, a ver, lo que pasa es que usted me dice, lo tendría que aceptar. Ok, todo bien, pero tome en cuenta una cosa, porque habla de los niños, a pesar de que en la unión civil no se toca el tema de la adopción, que ese es un tema que ya genera su propia controversia, ya genera su propia polémica. Usted es hijo de una pareja heterosexual y usted es heterosexual y sus hijos son heterosexuales. En el caso del congresista Bruce, es hijo de una pareja heterosexual, él es homosexual y sus 2 hijos, que son hombres, son también heterosexuales. La mayoría de homosexuales hoy en día tienen papá y mamá. Y eso no garantizó de que ellos amaran a una persona o decidieran pasar su vida o tener una relación con alguien de su mismo sexo. Yo soy heterosexual y tengo una hija. De repente mañana
mi hija decide, no sé, decirme a mamá, mira, en el momento que ella crea, yo amo a las chicas, no a los chicos, y yo no es que le haya dado el ejemplo de estar con una mujer como para que mi hija imite eso. Creo que no pasa por ahí. Ahora, hay dos cosas que hay que entender. Primero, el respeto a la persona, aun cuando tenga esa orientación. Lo que nuestra sociedad, la gran mayoría, no está de acuerdo con la conducta homosexual, que es muy diferente con la homosexualidad. Pero la persona necesita el respeto y la mayor consideración. ¿Qué es la conducta homosexual? No entiendo. ¿Me podría explicar? No, la homosexualidad. La homosexualidad. Ya. Pero la persona como tal, cualquiera sea su orientación, necesita la consideración y el respeto, y por eso... Pero usted dice, lo que no aceptamos es la conducta homosexual. El matrimonio, entonces, entre dos personas del mismo sexo. Pero no estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de unión civil. Pero tiene, se le llama unión civil, pero en el fondo, como yo digo, y otros han analizado, contiene en el fondo todo lo que es el Código Civil respecto al matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero a usted le parece... Solamente el título se le ha puesto así, ¿a usted le parece justo, por ejemplo, que el congresista Bruce, que tiene una pareja, me imagino, y de repente nueva... Por ahora no, pero... Ok, ya, mañana se enamora... Los interesados me pueden mandar un texto al Facebook, encantado, lo podemos analizar. Ok, mañana se vuelve a enamorar del congresista Bruce y dice, ok, ya, ¿cómo es flaco? Ya, mira, ¿por qué no compramos un departamento? Ya, bacán, lo compramos entre los dos, bacán. Ojo, si yo me muero, este departamento queda para ti, como hace un hombre y una mujer cuando se casan. Acá no estamos hablando de matrimonio, pero más o menos la misma figura. Ya, y cuando tú te mueras, no, la herencia además no solo el departamento. Lo que yo tengo, te lo voy a dejar. Escúchame, si yo me enfermo, yo te firmo una carta que si me enfermo, tú tomas todas las decisiones. Es que estoy en coma, me quedo vegetal, por favor. Donación de órganos, sí, por ejemplo, tienes que firmar. No quiero que sea mi mamá y mi papá. Él no podría hacer eso. Bien, pero porque la unión civil no existe en el Perú. Has puesto un buen ejemplo. Si el congresista Bruce mañana más tarde tiene una pareja y se casa, ¿sabe qué yo diría? Hablando de herencia, que los hijos tienen prioridad en la herencia antes que la pareja. Eso es muy importante. Pero ellos no van a tener hijos, porque además no están planteando ni siquiera el matrimonio con la adopción. Yo no hablo de los hijos entre personas del mismo sexo, porque eso es imposible. Pero ya los hijos de una pareja del mismo sexo tienen prioridad en herencia antes que compartir su herencia con la pareja. El congresista Bruce tiene 2 hijos hombres. Seguramente si mañana se enamora y tiene que dejar la herencia a alguien, no se lo va a dejar a su novio, se lo va a dejar a sus hijos, seguramente. Así es. Sin embargo, en su proyecto habla de beneficios y herencias para la pareja. Cuando se apruebe, claro. Cuando se apruebe. Claro. Entonces, pero yo me ratifico que esté de acuerdo. Que los hijos tienen prioridad en la herencia antes que la pareja que elige la persona del mismo sexo. Congresista, si usted se hubiese enamorado de un hombre... Yo me he enamorado de una mujer. De una mujer. Pero se pudo haber enamorado de un hombre. No, porque yo personalmente considero que lo natural es que el ser humano, el hombre se enamora de una mujer, y son sexos complementarios. Eso es muy importante. Son sexos complementarios y la atracción es mutua, donde uno se complementa. Si me permites, hay más de 90 países en el mundo que se ha aprobado legislación de este tipo, y cada vez que pasa es más países que otorgan estos derechos civiles a minorías. En ninguno de estos países, se ha destruido la familia, ha empezado el Sodoma y Gomorra, que se ha pedido sexo con animales, con niños, con lo que fuera. En ningún país. O el incesto, la poligamia, como dice Marta Chávez. Absolutamente, en ninguno de estos países ha ocurrido. Porque simplemente eso es algo que está fuera de discusión. La Constitución reconoce estos derechos del libre desarrollo físico y psíquico con una condición implícita, que es que no le hagas daño a terceros, que no le quites derechos a terceros. Entonces, la unión de dos personas del mismo sexo que se quieren, que tienen un amor como lo puede tener una pareja heterosexual, que quieren tener un proyecto de vida juntos y vivir su sexualidad, porque eso de que está muy bien que seas gay siempre y cuando no salgas de tu casa, no lo acepto, ¿no? Porque si yo soy gay, yo puedo salir de mi casa y vivir mi sexualidad de la misma forma como la vive el congresista Rosas. Yo no tengo por qué reprimirse mis libertades. Entonces, si es que estas parejas quieren vivir y tener un proyecto de vida juntos y se acogen a la unión civil, no le quitan un solo derecho a los demás. Ni uno. Bajo la premisa que plantea el congresista, y para terminar, congresista Rosas, ¿por qué no aceptar la unión civil? Bajo la premisa de no discriminar por su orientación sexual, si hay situaciones que sean. Por ejemplo, él dice, no, se admire, se sorprende, no, que a eso no va. Pero en Alemania se ha legalizado el sexo con animales, hay prostíbulo con animales, eso lo conozco. En Europa hay algunos lugares. Pero mira lo que está... No, pero eso no debemos perder de vista. Es que la población tiene que estar informada. ¿Y eso quién lo planteó? Yo no estoy diciendo. ¿Quién ha planteado esa legalización? Pero hacia eso va. Yo no digo que tú vas a plantearlo. Carlos, yo no estoy diciendo eso, sino que todo el paquete no tiene nada que ver. Es que si se
congresista, pero mira, atracción. congresista. Es que eso no me parece. Es que Julio, está diciendo una barbaridad, pues está diciendo una barbaridad. Eso mejor retíralo porque nadie está planteando una cosa así. Te hago una pregunta. Mañana más tarde me hago una pregunta. ¿Quién garantiza que no presente un proyecto de ley para adopción de menores por personas de mismo sexo? Una pregunta. Mañana más tarde. Se está yendo del tema. Bueno, pero digamos, alguien lo puede presentar y tampoco te puedo garantizar que no. De repente viene el día de mañana otro congresista, no estamos en el estudio del Congreso, entonces lo no presenta. Entonces no estamos Eso puede ocurrir. Déjame contestar, pero tú has hecho la pregunta, déjame contestarte. Sí, el día de mañana alguien puede presentar un proyecto de ley para que los gays puedan adoptar niños. Alguien lo puede presentar. Pero tendrá que pasar por una comisión del Congreso, tendrá que pasar por el Pleno del Congreso y tendrá que, en democracia, tomarse una decisión en mayoría. Si en ese momento se aprueba, la democracia funciona así. Pero que tú hoy, con unión civil o sin unión civil, tú digas, garantízame que eso no va a pasar al futuro. No, además hay una cosa que tenemos que aclarar, perdón, y yo lo tengo que decir como conductora además, porque sí me parece una falta de respeto para las personas gays, homosexuales, lesbianas que nos están viendo. Esto decir, no, es que si mañana se aprueba esto entre personas del mismo sexo, mañana entonces que tengan sexo algunos seres humanos con animales. No puede compararlo de ninguna manera. Estoy diciendo que en otros lugares así como se ha mencionado. Pero no puede comparar lo que dos personas del mismo sexo puedan sentir, que es igual de válido que lo que usted pueda sentir por su esposo, o yo mañana por un futuro novio que no lo tengo, con una relación que sí pues es enfermiza entre un ser humano racional y un animal. O sea, no podemos comparar de ninguna manera a la población homosexual con esta situación. Y dos, una cosa, usted se centra, y tenemos que ir terminando, congresista Rosas, en el tema de las atracciones. O sea, no puede usted terminar de entender que dos hombres y dos mujeres se pueden amar. ¿Cuántas parejas heterosexuales no sienten amor, están juntas porque no les queda otra, por conveniencia, porque me obligaron a casarme, porque ese tenía plata, sí, la paso bien, porque ella de verdad está aburrida, me estaba volviendo tía y con alguien me tenía que casar, el vecino estaba solo, ya chántame la roca, y realmente no hay un amor? ¿Y cuántas personas homosexuales que viven en pareja son absolutamente felices y realmente tienen un plan de vida y dan un ejemplo de amor mucho más grande y sincero que personas heterosexuales? Y esto se lo digo para terminar, congresista, hablando de una experiencia muy propia. Mi mejor amiga es gay, lesbiana, está casada con una chica a la que ama, a la que respeta, tienen 7 años, se casaron en Estados Unidos donde esto está permitido, y yo nunca he visto una pareja que se quiera tanto, que se respete tanto y que la luchen tanto. La primera que tienen un problema no es que una se va a levantarse a otra mujer. Se sientan, discuten y tratan de ir hacia adelante a pesar de que ni siquiera tienen la presión de no, nos tenemos que quedar juntas porque hay hijos, porque no tienen hijos. Entonces, así como hay parejas homosexuales que no tienen una buena actitud, también las hay heterosexuales. Así como algunos se unen por atracción o porque ya se dejaron llevar por la calentura, hay otros que realmente se unen por amor. Y eso no se determina por si uno es heterosexual u homosexual, congresista. Juliana, vale la pena indicar que nadie discrimina a las personas. Eso es muy importante saber. Y que las orientaciones o la atracción sexual requiere libertades, más no derechos especiales. Es libertad de la persona. Así como existe libertad religiosa de ser católico. Entonces hay que eliminar el matrimonio civil, entonces. Porque el matrimonio civil regula los derechos y deberes de una relación afectiva. Pero eso está en la Constitución y en el Código Civil, en el ordenamiento jurídico. Nos tenemos que ir, y este tema, de hecho, libertades más no derechos especiales. Para terminar, mañana se podría plantear discutir este tema en la Comisión de Justicia, pero todavía no hay nada seguro porque todo depende del tiempo. Hagamos una cosa. Si esto, que es lo más seguro, pase a la próxima semana nos reencontramos en función justamente de lo que pasa en el Congreso. ¿Les parece? Encantado. ¿Sí? El presidente de la Comisión de Justicia ha dicho que el próximo martes 10 lo va a tratar. Entonces, regresen la próxima semana, ¿les parece? Para seguir avanzando y ver cómo hacemos un bloque un poco más extenso y de repente podemos sentar a un psicólogo y a un abogado para enriquecer todavía más esta conversación. ¿Sí? Muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Regreso mañana martes con más a las 11 aquí en el estilo Juliana. Duerman bien. Chao.